Esquemas de pintura Downclass Fuerza Aérea Mexicana. El SBD Downclass, en su versión terrestre llamada A-24, sirvió en la Fuerza Aérea Mexicana desde la Segunda Guerra Mundial. Los primeros aparatos llegaron después de la emergencia de Pearl Harbor, cuando se decidió reforzar la Fuerza Aérea Mexicana con los aviones más modernos disponibles, esperando que fuera un aliado que combatiera a los japoneses en el Pacífico, en caso de que estos siguieran avanzando para ocupar el territorio norteamericano o atacar Los Ángeles o la costa oeste. Fue por eso que los Downclass llegaron a México en su versión terrestre A-24. Los primeros Downclass llegaron en este esquema, el estándar del ejército norteamericano: verde olivo 41 en la parte superior y gris neutro en la inferior, con los triángulos mexicanos en 6 posiciones, 2 arriba, 2 abajo, la lateral y el timón en las franjas tricolor. El interior va en verde sin cromate, como es natural con estos aviones. Todo avión norteamericano del periodo iba en ese esquema. Los primeros Downclass llegaron en 1942 y formaron la base de un escuadrón de bombardeo en el Pacífico, basado en Baja California. Pero fueron todos los que llegaron. El programa jamás se completó. Se esperaba equipar varios escuadrones con este aparato, que por cierto, el ejército norteamericano no quería. Después de la experiencia con el 27º Escuadrón de Bombardeo en las Filipinas, el del Escuadrón de Bombardeo en picada en las Filipinas, que fue un desastre, el ejército norteamericano decidió abandonar el concepto de bombardeo en picado y por lo tanto los Downclass, en versión terrestre, dejaron de ser interesantes para el servicio. En México, el A-24 siguió sirviendo por muchos años en este esquema, siendo retirados poco a poco, porque los bombarderos en picada tienden a acabarse muy rápidamente por los enormes esfuerzos a los que están sometidos cuando realizan los bombarderos en picada. En la década de los 50 se desmilitarizaron los Downclass y sirvieron como HACs, como aviones de reconocimiento, en muchas funciones. No entiendo bien en qué momento se despintaron totalmente y quedaron en aluminio natural con la franja azul a un lado. Ya estos aviones ya no tenían ninguna utilidad militar, estaban totalmente sin armamento y ya no realizaban funciones de bombardeo en picada, pero todavía volaban. Por eso este curioso esquema que apareció a principios de los 50 o finales de los 40. En México, al parecer, existieron varios A-24 y al menos un SBD-3. ¿Por qué en la orden vino un SBD-3? No tengo la más remota idea. Posiblemente la cantidad de A-24 ya se había agotado y tuvieron que completar la orden con un avión naval. El Downclass también fue utilizado en este esquema, en verde olivo. Al final de los 50, cuando sucedió la reconstrucción total de la Fuerza Aérea Mexicana, los pocos Downclass sobrevivientes alcanzaron a ser pintados en este esquema. Pertenecían al Escuadrón 200, el del Fantasmita, y era el esquema típico de finales de los 50, verde poste oscuro, las bandas de identificación en amarillo, las estrellas los triángulos en 2 arriba, 2 abajo, la lateral y el timón en los colores nacionales. Para esa época ya se adoptaron los tonos del escuadrón en este estilo, en este color tan raro, una especie de magenta. El interior seguía en verde sin cromate y se pintó todo el avión en ese esquema. Así sirvieron hasta ser retirados del servicio y parece que los últimos que volaban fueron vendidos a coleccionistas norteamericanos.
De hecho, uno de los pocos Downclass que sigue volando en el mundo es uno que fue de la Fuerza Aérea Mexicana. Hay un esquema que circula por ahí en donde hay un SB de Downclass con insignias mexicanas y los colores norteamericanos de la Marina. Sin duda un SB-3. Sobre el esquema naval en los Downclass mexicanos, han aparecido varias fotos en donde se ven SBD-3 pintados en colores navales con las insignias mexicanas, los triángulos en las 6 posiciones, lo cual es peculiar y no he encontrado una respuesta adecuada a todos que satisfaga todas las dudas. En los documentos de Bauer se especifica que la Fuerza Aérea Mexicana solo recibió un SDB-3 y la verdad el SBD-3 era un avión muy cotizado en su momento, más durante la campaña de Guadalcanal donde se perdieron tantos. La Marina norteamericana no se deshacía de ellos con facilidad y los pocos que sobrevivieron usualmente fueron los que regresaron a Estados Unidos después de la campaña y fueron convertidos en entrenadores. Es por eso por lo que yo sospecho que los pilotos mexicanos que fueron a Estados Unidos a entrenar recibieron Downclass pintados con insignias mexicanas, pero que no pertenecían a la Fuerza Aérea Mexicana. De hecho, solo uno de ellos fue asignado a México y no especifica en qué momento. Finalmente, los Downclass en México recibieron pintura civil. Solo mencionaré que existen varios esquemas civiles, lo que significa que los Downclass mexicanos sobrevivieron para pasar al mercado civil y uno de ellos fue vendido a Estados Unidos. No está claro si fue uno, he oído rumores de que fue uno de los que estaban en las bajadas ya oxidándose y fue vendido, pero es muy probable que en vez de ese haya sido uno de los que estaban en colores civiles.